Grabando, clase número 2. Profe, Dígame. el co-host, el moderador, no, No, ¿qué? Perdón. el moderador, o sea, el confitrión no lo puso. Sí, pues, Rodrigo Allende, el confitrión. Ah, Eh, ya, ok. Esa persona está dejando entrar a los atrasados. Rodrigo Allende llegó primero. Ah, Rodrigo Carvajal. Profe, Dígame. pero no aparece nadie como coanfitrión. ¿No aparece nadie? Ya, vamos a... Por eso le digo. Sale que el único anfitrión es... Ya, tranquilo. Vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, Rodrigo Allende, el que estaba designado. Vamos a ver por qué pasó. Convertir en confitrión. Ahora sí, ya. Ahí sí Rodrigo está, ya. Entonces, ahora Rodrigo Carvajal era el que tenía problemas para entrar, sí. Acaba de llegar, ya. Rodrigo Carvajal era el problema, sí. Rodrigo Alejandro Carvajal, pero ya entró. Hola, buenas tardes. Rodrigo Alejandro Carvajal, ¿eres tú? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya. Entonces ya no es necesario que te envíe el enlace porque te llegó. ¿Correcto? Sí, gracias, me llegó tarde, pero me llegó. Ya, ok, entonces me ignoro. Sí. De todas formas, profesor, mañana va a estar solucionado mi problema, así que Ya. Eso sería. Muchas gracias. Ya, ok, pero el correo que acabas de enviarme se lo borro porque no... Claro. Ya, ok, ya. No, descártelo. Ya, listo, ya, descartado está. Ok, ya, entonces ya hay confitrión. Muchas Está Rodrigo Allende de confitrión. Ya, entonces ahora puedo empezar la clase, ¿sí? Ya, ok. Muchas gracias, ok. Ya, ok, ¿dónde estábamos? Estábamos hablando ayer de qué pasaba si un operador era diagonalizable. Si el operador era diagonalizable, entonces necesariamente, si B de B en B es diagonalizable, es decir, tiene existe una base que lo hace diagonal, y el operador es diagonalizable, entonces necesariamente el polinomio característico tiene que tener esta forma, tiene que ser factorizable como producto de factores lineales, polinomios lineales, potencias de polinomios de grado 1. ¿Okay? Y esto es una condición necesaria. Esto no es ninguna restricción si estamos sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, porque siempre va a ser posible. Pero si el cuerpo no es algebraicamente cerrado, entonces es una condición, es una consecuencia no trivial, es un requerimiento no trivial. ¿Ya? Si es diagonalizable, se cumple esto. Entonces es una condición necesaria. Ok. ¿Qué más podemos hacer sobre esto? Decir que el número, el D sub I, el D sub I, el número de veces que aparece en C sub I repetido, es igual, esto que está aquí, el D sub I. Profe, Dígame. ¿en qué página, o sea, en qué apunte se encuentra ahora mismo? ¿En diagonalización o en el Estoy en el libro de Hoffman y Kunze, página 186 de la versión en inglés. Y yo uso el Hoffman y Kunze en inglés, ¿ya? Y las páginas difieren ligeramente de la edición en español. Entonces, la página 186 que yo estoy usando debe ser como la 185 o 187 de la versión en español. Estamos hablando del capítulo 6 de formas canónicas elementales. Okay, entonces, el D sub I, ese D sub I, el número de veces que aparece repetido el valor propio, esa es la interpretación algebraica. El número de veces que está repetido, pero además tiene una interpretación geométrica. Este es exactamente la dimensión del espacio característico social. D sub I menos P. ¿Okay? Y eso ¿por qué es? O sea, eso no es evidente. Y la segunda cosa que vemos es que el D sub I, que el número de veces que aparece repetida la raíz, es igual a la dimensión del espacio de vectores característicos. Esta dimensión. Entonces, esto no es trivial, requiere una explicación. Y dice, la razón de esto es porque la nulidad de la matriz diagonal, entonces recuerden ustedes que la matriz diagonal en esta base tiene C sub 1 y 1, etcétera, C sub K y sub K. Son ceros
afuera, ¿ya? Y esta la vimos ayer. Estas matrices identidades son de tamaño T sub 1, T sub 2, T sub K. Los T's que aparecen aquí. Porque el número de veces que aparece repetido el valor propio. ¿Ya? El valor propio, el número de veces que aparece repetido. Entonces, ¿cómo obtengo yo esta interpretación geométrica? Esta es la interpretación algebraica. El número de veces que aparece repetido. Y la interpretación geométrica, ¿de dónde se sigue, de dónde se obtiene que el D sub I realmente es la dimensión del espacio propio asociado? La razón de eso es que si yo quiero calcular esta dimensión, recuerden ustedes que esta dimensión, la dimensión del núcleo de C sub I identidad, esta es la identidad de N por N, la identidad total, la grande. La identidad de N por N, y estas son identidades más chicas. Matrices de identidades de esta menor tamaño. Pero entonces estoy buscando esta dimensión. ¿Cómo la calculo yo? Porque esto va a ser, creo que esta es la nulidad. Es la nulidad, perdón, el espacio nulo de la matriz. Entonces, bien dije la nulidad porque estoy calculando dimensión. Entonces aquí estaba escribiendo el espacio nulo de la matriz, que es el que corresponde a su espacio, a este espacio vectorial. Entonces, realmente estaba bien, lo dije bien, pero lo escribí mal. Entonces aquí viene null chico, porque es la dimensión del espacio nulo de la siguiente matriz, C sub I, la matriz de N por N, menos A. ¿Cuál es A? A es esta matriz. A es la matriz de T, en la base B. Entonces, y la nulidad de esta matriz, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo calculo la nulidad de esta matriz? Primero tengo que calcular esta matriz, C sub I y de N menos A. Si yo calculo esta matriz, C sub I, la identidad de N por N menos A, entonces, bueno, ¿qué matriz va a ser esta? Esta va a tener C sub I, en todas partes, porque C sub I por la identidad. Puro 0 acá, menos A, pero la A vale C sub 1 y sub 1, C sub K y sub K. 0, 0. Profesor, Bien, una pregunta. Ahí la nulidad de una matriz cuadrada es la cantidad de filas que son puro cero, ¿cierto? correcto. Eso. El número de filas. Ceros. Es la nulidad es el número de filas, la dimensión del espacio nulo de la matriz. Eso es lo que estamos calculando. Quiero ver cuántas filas ceros tiene esta matriz, esta diferencia. Para allá vamos. Entonces, ustedes ven que aquí tengo puro C sub I en todas partes, pero aquí tengo C sub 1, repetido D sub 1 veces, C sub 2, repetido D sub 2 veces y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a quedar acá? Va a quedar aquí en el primer, va a quedar C sub I menos C sub 1 por esta identidad. La identidad, la I sub 1 tiene tamaños de 1 por D1. ¿Ya? Y aquí tengo C sub I repetido, aparecen, en toda la diagonal aparece el mismo, pero el C sub I voy a considerar los primeros D1 de ellos, CI, D1 veces. Y va a quedar C sub I menos, aquí tengo C1, D1 veces. Entonces me va a quedar exactamente esta matriz. Ya. Entonces, si el I distinto de 1, tengo 0. ¿Ya? Si cuándo me va a dar 0, justo cuando esté restando, cuando llegue aquí a la matriz, por aquí en el medio, por aquí en alguna parte está C sub I sub I. Porque es una de las que está aquí en el medio. Yo tengo C1 y 1, C2 y 2, CI y I, HK y sub K. Entonces, cuando llegue acá, aquí voy a tener, va a haber puro 0. Aquí voy a tener 0 por I sub I. Y después todos los demás son no 0, porque va a ser CI menos CK. Ok, entonces la pregunta es ¿cuántas? Y todo fuera 0. Esta es la diagonal. Entonces la pregunta es ¿cuántas filas iguales a 0 hay acá? Bueno, estas no son nunca 0, porque son identidades y este número no es 0. Y aquí lo mismo.
solamente el número de filas 0. Entonces aquí debería yo escribir ahora, voy a escribir nulidad. Esa va a ser la nulidad de toda esta matriz. La nulidad de toda esta matriz. Entonces ahora sí que estoy contando el número de filas iguales a 0. ¿Cuántas filas iguales a 0 hay? De subir. Entonces, SB realmente es igual a la dimensión del bloque. ¿Okay? Y ahí está la interpretación geométrica de ese coeficiente, de ese exponente. Así que esa es la razón. Requería una explicación, ¿viste? No es obvio. Ok. Entonces ya sabemos si la transformación T es diagonalizable, entonces el polinomio característico es producto de factores lineales. Y cada valor propio está repetido una cierta cantidad de veces. Y la cantidad de veces que está repetido justo la dimensión del espacio propio social. Así que es bien específico, tiene, digamos, el hecho de que sea diagonalizable hace que el polinomio característico sea de un tipo bien particular. ¿Ya? Y el exponente que aparece también que sea igual a la dimensión. Ok. Dice, esta relación entre la dimensión de este espacio y la multiplicidad del valor propio como raíz, es decir, el número de veces que el valor propio C sub i aparezca repetido en el polinomio característico, que sea exactamente esta dimensión, dice, no parece muy interesante a simple vista, al principio. Sin embargo, dice, nos proporcionará una manera simple de determinar si un cierto operador es diagonalizable o no. Entonces, eso es importante, entonces, este detalle. Hagamos un lema simple primero, porque necesitamos, yo en algún momento dije que los vectores propios asociados a valores propios distintos eran LI entre ellos. Entonces, para allá vamos. Tengo que demostrar eso. Que lo anuncié, pero no lo he demostrado. Entonces, vamos, para demostrarlo necesito un lema. Si T de B es C por D, entonces si tengo un vector, estoy dando un operador lineal de B en B como siempre, y si tengo un vector que es quizás tiene esta propiedad, en particular si el vector no es 0, entonces sería un vector propio con valor propio asociado a C. Si esto pasa y P de X es cualquier polinomio. Es cualquier polinomio. Ahora estoy considerando polinomios sobre el cuerpo F. Estoy considerando polinomios sobre el cuerpo F. P de X, es decir, el P de X va a ser X a la, no tiene por qué ser mónico, ¿ya? Puede ser A sub 0 más A sub 1X más A sub M, X a la M. No uso N para no confundirme con la dimensión del espacio, por eso uso una M. Es un polinomio cualquiera. Si pasa si tengo ese polinomio, y si eso pasa, entonces, bueno, primera cosa, yo puedo definir perfectamente P de T. Usted dirá, pero ¿cómo es posible si aquí el X es una variable? Entonces, usted está reemplazando la X por T. ¿Qué significaría? ¿Cómo define el P de T? Bueno, simplemente el X lo reemplazo por T y aquí aparece A sub 0 por 1. Uno nunca lo escribe, pero el 1 lo reemplazo por la matriz de identidad, o por el operador de identidad. Entonces, por definición, esto va a ser A sub 0i más A sub 1t más A sub m t a la m. Ahora, la pregunta es, ¿he definido yo esto? Bueno, claro, porque ayer hablamos de cómo se definía el operador identidad multiplicado por un escalar. Pues es el que manda un vector cualquiera al vector A sub 0 veces el vector. Y este A sub 1t también se define similarmente, y también definimos ayer la suma de dos operadores. De hecho, vimos que uno podía sumar operadores distintos y multiplicarlos por escalares, y esto va a ser otro operador lineal, que también
Entonces uno se pregunta, ¿y qué cosa es t a la m? Ah, pero que t a la m es simplemente t compuesto con t, m veces. Y la pregunta es, ¿tiene sentido esto? Bueno, claro, porque el t va de b en b. Entonces, t cuadrado sería, por ejemplo, t cuadrado, ¿cómo lo defino? Va a ser de b en b también, y el t cuadrado de un vector va a ser simplemente t compuesto con t, es decir, t de t de b. Y si yo hago t de t de b, ah, bueno, pero es que t de b tiene esa gracia, entonces lo voy a dar t de b es c por b. Y el c, como es escalar, sale fuera. O sea, que t por, o sea, c por t de b. Ah, pero que t de b nuevamente es c por b. Ah, entonces aquí me voy a quedar, ¿sabes? Entonces va a quedar c por b. Porque t de b es c por b, entonces queda c cuadrado. B. Ah, entonces, interesante. Parece que algo interesante encontré aquí. Sigamos con el argumento entonces, porque me fue bien con el cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo hago t a la m en b? Ah, bueno, pero es que esto es t compuesto con t m veces y se lo aplico al b. Ya, y bueno, entonces aquí va a quedar t compuesto con t m menos 1 veces de t de b. Simplemente en vez de componer m veces compuse m menos 1 y puse el t adentro. Entonces aquí uno dice, ah, sé que a t es como inductivo, ¿cachai? En vez de t a la m, ahora bajé a t a la m menos 1. Y ahora en vez de b tengo t de b acá. Ya, pero es que el t de b es c por b. C por b. Ya. Y ahora, como el c es escalar, repito el mismo argumento de que hice aquí con n igual 2. Como el c escalar sale fuera. Ya, y entonces se repite ahora, tengo t a la m menos 1, repito el argumento, lo separo como t a la m menos 2 por t de b. Y sale otro c para afuera. Entonces uno itera esto, va a quedar c a la m por d, que generaliza esto. De esta forma. ¿No? Ok, entonces ya, maravilla. Entonces, ¿qué pasa si yo hago p de t? Este polinomio que realmente no es un polinomio ahora, es un operador lineal. Entonces, ¿qué pasa si este operador lineal yo lo aplico en p? Bueno, por la definición, esto se separa en suma. Entonces va a quedar a sub 0 identidad, este que está aquí, estoy mirando este, a sub 0 la identidad aplicado en b, pero que eso era a 0 por b nomás. Después, a sub 1 t en b. Eso es a sub 1 por t de b, que ya está, c por b. ¿Y qué pasa con el último? M t a la m, pero es que ya el t a la m ya lo tengo. Era a sub m, c a la m por b. Entonces ustedes ven, el b aparece en todas partes y por lo tanto yo lo puedo factorizar. Y aquí queda un escalar. A sub 0 más a sub 1 por c más. Y el último, a sub m c a la n. Oh, entonces sorpresa. Aquí está el polinomio p evaluado en el valor propio c multiplicado por p. Esta es la fórmula que él dice, que es el contenido del lema. Esta fórmula. P de t en b es P de c en d. ¿Ok? Ese es el contenido del lema. Y este lema es súper útil. Es una cosa chica, pero igual sirve. Súper útil. Oh, y esto que vimos acá, polinomio evaluado en p, eso va a aparecer todas estas veces. A cada rato vamos a estar viendo polinomios evaluados en operadores. ¿Ya? Aquí ya los definí. Ok, entonces, este lema, como les digo, se llama lema. Ya expliqué por qué se llamaba lema, porque es un resultado preliminar, que a veces puede ser bien sofisticado el resultado preliminar, pero que realmente apunta a un teorema más poderoso que viene a continuación. ¿Cuál es ese teorema?
bueno, el teorema 2, que realmente requiere otro lema. Así que este lema es un lema para otro. O sea, es el lema 1, el autor le puso lema así nomás, yo creo que hay que ponerle 1. Entonces aquí está con el lema 2. Aquí voy a tener otro lema. O sea, estos dos lemas van a ser importantes para demostrar el gran teorema 2 que viene en la página siguiente. Entonces, le doy un operador de P en P. Lineal, por supuesto, lineal. Y como siempre, la dimensión de B es finita. ¿Ya? Y como antes, C1 hasta C sub K son los valores propios distintos. Los valores propios distintos. Valores propios distintos. Y voy a definir ahora el W sub I, va a ser el espacio propio asociado. La identidad de n por n es la dimensión. Este es el W sub I, el espacio propio asociado. Aquí están todos los vectores propios que tienen valor propio asociado a C sub I. Y el I, por supuesto, varía entre 1 y... Profe. Dígame. No, perdón. Es que no sabía que decía ya la dimensión de V menor que infinito, dice. Sí, finita. Profesor, disculpe, ¿el W sub I es un subespacio o es otro conjunto? ¿O es una matriz? Espérate, dejamos un ratito. Ya voy. Dimensión de B finita, ¿ya? Y la pregunta de Rodrigo Carvajal. Rodrigo Carvajal. La pregunta, Rodrigo, Sí. bueno, Rodrigo, este es el núcleo de una aplicación lineal. Este es una aplicación lineal de PNP. C sub I veces la identidad menos T. Vimos ayer que uno podía combinar sumar, restar las operaciones. Ya, sí. ¿Cachai? ¿No? Sumar, restar, Solo, multiplicar por escalar. Este también es un operador lineal que va de B en B. Y entonces, si tengo el núcleo de un operador lineal, este es un subespacio. Es un subespacio de este espacio. El núcleo vive ahí. No de T, porque este es otro. ¿Cachai? De otra aplicación, este se subí, suben en menos T, también va de B en B, también es lineal, pero no es idéntica a T, obviamente que no. claro. Ya, ok. Pero está bien lo que preguntas, porque para ubicarse dónde estamos parados. Entonces aquí, este es un operador lineal distinto de T, pero igual es un operador lineal de B en B, y uno igual le puede considerar el núcleo este. Y vimos ayer que el núcleo de este tipo de operadores es importante porque exactamente el espacio, el subespacio de T, de todos los vectores propios de T que tienen como valor propio asociado el C sub I, que estoy ubicando acá, ¿ya? Que estoy mencionando. Así que este es un subespacio, ¿no? De P. Bien, genial. ¿Estamos bien? Ya, entonces, Sí, profesor, gracias. ya, entonces ahora sea W. Ahora voy a considerar otro subespacio y este no tiene índice porque este va a ser la suma de todo esto. Ya sabemos cuál es la suma. Esto es álgebra lineal 1. La suma de subespacios es equivalente a decir que este subespacio es generado por todos los vectores que pertenecen a cada uno de estos. Entonces, tomo todos los vectores que generan este, todos los que generan este, todos los que generan este, y los junto todos y hago el generado. Esa es la suma. En álgebra lineal 1 hay una fórmula para la dimensión. ¿Ya? Hay una fórmula para la dimensión. Dice la dimensión de W, por lo menos, digamos, para K igual a 2. No sé si se acuerdan ustedes para K igual a 2. Pongamos, hagamos un ejemplo con K igual a 2, ¿ya? Para aterrizar la cosa. Entonces tengo W, suma de estos subespacios, voy a suponer por un instante, porque realmente no es importante, pero sí para explicar. Supongamos por un instante que el K es 2. Entonces aquí voy a tener la dimensión de W1 más W2. ¿Ya? Y en álgebra lineal 1 hay una fórmula que dice que esto es la dimensión de W1 más la dimensión de W2. Y después, ¿qué viene? ¿Alguien se acuerda?
porque esto no es cierto en general. No me acuerdo si era resta o se sumaba, pero era con la intersección o no. La resta, claro, pues hay que restarle la dimensión de la intersección. Y la razón de eso es porque de repente aquí, digamos, si fuera, por ejemplo, este de dimensión 2 y 2, ambos, de repente la mezcla de ellos, el subespacio generado por los vectores, dos miembros de la base aquí, dos miembros de la base acá, a lo mejor nos genera un espacio de dimensión 4 porque entre los dos vectores que generan este y los dos hay alguna combinación entre ellos. O sea, hay cosas en la intersección. Entonces, por eso uno le resta. ¿No? Esto es lo que es cierto en general. ¿No? Pero como yo dije, los valores, los vectores propios asociados con valores propios distintos, realmente esta intersección es nula. Entonces, lo que dice el teorema, perdón, este lema, lo que ya expliqué, qué es lo que uno hace en general, qué es lo que uno espera en general, que la dimensión del W, uno en general espera que no sea la suma. Porque la suma es demasiado grande en general, hay que restarle las dimensiones de las intersecciones. ¿Ya? Pero en este lema dice que no es necesario, que realmente la dimensión de este W es realmente la suma de las dimensiones de cada uno. O sea, aquí las restas que deberían aparecer menos la dimensión de la intersección de este con este, menos la dimensión de la intersección de este con este otro, así que no corre, ¿ya? No aparece. Así que realmente es una suma. ¿Ya? La dimensión de W es la suma, o sea, dice que ¿qué más agradable? No puede ser, porque no puede ser más No agradable, sé, porque no tengo que restarle nada. Dígame. pero ¿por qué no considerar la intersección? Porque eso es lo que voy a demostrar, pues, de que estoy afirmando que es cierto esto y tú me estás preguntando la explicación y la explicación es la... Ah, ya, entonces, más adelante, disculpa. Está bien, pero no, si la pregunta está bien, pues lo que tú estás diciendo está bien, pues, o sea, no te la compro, profe, no se la compro, porque ¿por qué? ¿Cuál es la razón? De aquí va la demostración. O sea, esto no es gratis, hay que demostrarlo. Hay alguna razón de fondo. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón de fondo? ¿Ya? Uno esperaría que en general habría que sacarle cosas. ¿Ya? ¿Y por qué no aparece la pregunta tuya? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no tomo el resto de la dimensión de las intersecciones? ¿Por qué no aparece? De aquí viene la razón, la demostración. Entonces, dice, es más preciso. Entonces, esto no es parte de la demostración, sino que es parte del enunciado. Así que debería escribirlo aquí en el enunciado. Dice, sea W igual a esto, entonces la dimensión es la suma. Dice, de hecho, más precisamente, de hecho, si beta I es base de WI para cada I, entonces, si yo junto todas estas, las pongo, todos los vectores de P1 los pongo acá, y después le agrego todos los vectores de P2, y así, y todos los vectores de sub K. Entonces, esto que está aquí va a ser una base del espacio W. El base de W. Y esto es más preciso, porque esto implica esto. Porque entonces, recuerden ustedes que la dimensión de W es el número de vectores de una base. Y como yo tengo, cada uno de estas bases tiene este número de vectores, aquí en particular, esto implica esto. El número de vectores en B, que es la dimensión de W, es lo mismo que la suma de todos los números, que es esta fórmula. ¿No? Así que de hecho, esa fórmula, esta frase al final, es más precisa. Ya, pues, ¿por qué funciona? Profe, es como que estamos generalizando todas las cosas que hacíamos con diagonalización, ¿cierto? Estamos haciendo, perdón, no escuché bien. Estamos como generalizando las cosas que hacíamos en diagonalización, ¿no? ¿Tú te refieres a diagonalización en el curso anterior? ¿De lineal 1? O sea, a cuando diagonalizamos una matriz, por ejemplo, el C sub 1 podría ser un número y después sacamos la dimensión y al final como ¿Tú que... te refieres a la clase de ayer?
sea, Sí. ¿qué es lo que estás recordando? ¿La clase de ayer o el semestre pasado o el año pasado? Porque ayer O sea, lo que hice fue hacer ejemplos específicos, ¿no es cierto? Hice unos ejemplos específicos ayer. Y ahora estamos generalizando todo, trabajando con mayor generalidad. Pues eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? ¿Esa era la pregunta? ok, Sí, porque sí, eso. claro, estamos Solo era trabajando. para confirmar. Sí, estamos trabajando, pero vamos a usar la gotita acá. Estamos confirmando que ya estamos haciendo todo más general, ¿ya? Mucho más general. Y ayer hicimos ejemplos nomás, pero era para calentar los motores, para que no se me asustaran con lo que estoy haciendo ahora. Porque esto es mucho más abstracto, más general. Ya, bueno, pero está bien. Buena la pregunta. Entonces, este compadre lo acabamos de pegar y vamos a dejarlo descansar hasta mañana, ¿ya? Hay que esconderlo por acá. Ok, so, trabajo con este. All right, so, ¿dónde iba? Oh, yeah, demostrando esto. Entonces, ¿por qué es cierto esto? Profe. Demostración. Sí, esto está más importante primero la demostración. So. Y, dice aquí, la demostración empieza con la explicación que yo ya di. Entonces, suponer para cada i, está mal escrito, suponer que beta i es un vector en W sub i para cada i. Para cada índice voy a elegir un vector en uno. Aquí beta 1, beta 2, beta k. Voy a elegir cada vector. Supongamos que tengo un vector y suponer que la suma de ellos me da 0. Voy a suponer esto. Entonces, si yo demuestro que cada uno de estos betas necesariamente tiene que ser 0, estoy listo. Porque, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy dando una combinación lineal. Pero claro, estoy haciendo una demostración lo más elegante posible, porque estoy tomando un beta i en W sub i, y si yo quisiera hacer una combinación lineal, bueno, el beta i al estar en WI va a ser una combinación lineal de los vectores en cada aquí. Entonces, por ejemplo, el beta 1 sería una combinación lineal de los vectores que aparecen en T1. Pero que si yo quiero trabajar con los vectores en B1, tengo que darle un nombre a cuántas cantidades hay, para que tendría que poner el B sub 1,1, B sub 1,2, B sub 1R, donde R es la cantidad de vectores que viven acá. Después tendría que tomar otro vector aquí, B21, B22, B sub 2S, donde S es la cantidad de vectores que están acá. Y así, sería uno horrible con tanta notación, tantos índices, ¿ya? Porque esta tiene una cierta cantidad de vectores, esta tiene otra cantidad, es horrible, y además después tendría que elegir escalares, porque si quiero hacer una combinación lineal de los vectores de acá, más, quiero hacer una combinación lineal de los vectores que están aquí todos, ¿no es cierto? Entonces una combinación lineal aquí tendría que ser lambda 1,1, B11, más lambda 1,2, B1, horrible, y después aquí tengo que elegir otro escalar, entonces para evitar toda esa sarta de índices y de coeficientes, simplemente voy a demostrar lo siguiente. Entonces aquí el beta 1 es una combinación lineal de los vectores que están acá, con ciertos coeficientes, pero no los escribo. Le doy un nombre como beta 1, pero ustedes tienen que imaginarse que tiene una combinación lineal de vectores de la base en B1. Y en el beta 2, similar. Y aquí entonces lo que estoy haciendo, aquí tengo una combinación lineal igual a 0 de los vectores que están aquí adentro, todos. ¿No? Y si yo demuestro de esta condición, Profe, dígame. beta 1 es una combinación lineal de la base 1, ¿cierto?
Sí, claro. O sea, aquí el beta 1 va a ser lambda 1, 1, B1, 1, más, lambda 1R, B1R, donde la base B1 tiene exactamente estos vectores. B1, 1, B1R. ¿Ya? Y después el beta 2 es similar, pero es que para beta 2 tengo que cambiar el R y poner una S, porque tiene otra cantidad de vectores, etcétera. Entonces, yo evito todo eso simplemente escribiéndolo así. Y así no tengo que escribirlo escalado, ¿no? Ni tampoco decir cuántos vectores hay aquí, ni cuántos hay acá. No. Entonces, esta va a ser la estrategia de la demostración. Si yo voy a partir de esta combinación lineal, si yo demuestro que cada uno de estos betas tiene que ser 0, entonces, ¿qué voy a hacer? En particular, voy a ver que el beta 1 es 0, pero es que el beta 1 era lambda 1, 1, B1, 1, etcétera, más lambda 1R, B1R, ¿ya? Pero que este B11 hasta B1R era una base de B1, como es base y va a ser 0, entonces significa que este escalar es 0, este escalar es 0, todos son 0. Y si demuestro que cada uno de estos betas es 0, todos los escalares van a ser 0, entonces significa que este va a ser un conjunto LI. Y como es LI y va a tener la cantidad correcta de la dimensión, va a ser una base, ¿no? Bueno, en el fondo lo que quiero es una igualdad de dimensiones, todo lo que quiero. Entonces, aquí estoy si yo demuestro que cada beta es 0, voy a eventualmente a llegar a que todas estas son LI. ¿Ya? Y por lo tanto la dimensión va a ser la correcta, la suma. ¿Ya? Eso. ¿Cómo lo hago? Voy a hacer algo bastante truculento. Voy a elegir un polinomio, voy a buscar un polinomio porque yo quiero usar el lema anterior. Entonces, voy a demostrar, por demostrar, beta i igual 0 para todo i. Eso va a decir, voy a demostrar que beta 1 0, beta 2 todo 0. Eso es lo que quiero demostrar. El beta i es 0 para todo. Entonces, lo que voy a hacer, voy a elegir de manera astuta, bueno, no yo, sino el autor del libro, vamos a elegir, o voy a elegir de manera astuta, un polinomio. Entonces, sea P de X cualquier polinomio. Sea P de X cualquier polinomio. Después lo voy a elegir, ¿ya? Es esto. 0, este es el vector 0. 0 es P de X. 0. Oh, qué brillante. Genial. Bueno, obvio. No estoy haciendo nada. Bueno, pero es que el P de el 0 vale esto. P de X por beta 1 más beta acá. Y por supuesto que por la definición puedo combinar, entonces va a ser P de X beta 1 más P de X beta 2 más P de X beta K. Ya, pero por el lema anterior, P de X beta 1, como recuerden que cada beta I está en el WI, entonces está en el núcleo. Ah, entonces, ¿qué significa eso? Que si yo le aplico P de beta I, va a ser C sub I beta I. Porque los beta I están en WI, que son los vectores propios con valor propio asociado C sub I. Y que esto es obvio. ¿Ya? Y por el lema anterior, el lema que precedía, ¿se acuerdan que decía el lema? Si T de B era C por B, y yo le aplico un polinomio, entonces aquí tenemos que evaluar el polinomio en el C. En este caso el C es el C sub I. Sorry, este es C sub 1. T de beta 1, C1, P1. Entonces aquí me queda C1. Más P de C2, beta 2. Más, y aquí P de CK, beta K. Y esto tiene que ser igual al vector C, porque de ahí partimos. Entonces, el truco ahora, el P aquí es un polinomio cualquiera. Entonces, el truco, ¿cuál es el truco?
yo quiero demostrar que el beta i es 0 para todo i que me elija. Entonces, tú puedes elegir un polinomio que mate al C1, o sea, que haga esto 0. Es decir, que P en C1 sea 0, así no me preocupo de esto. Que P en C2 sea 0, todo 0 salvo en la posición i, el PC sub i que sea 1. Porque entonces ahí va a quedar, el lado derecho va a ser 0 más 0 más 0 más 1 por beta i más 0, 0, 0. Entonces me va a quedar que beta i igual 0. Que es exactamente lo que quiero. Entonces la pregunta es, ¿puedo hallar un polinomio P que tenga esa gracia? Entonces necesito hallar un polinomio P que se haga 0 en todos los valores C sub J, excepto en I, en C sub I. Entonces necesito un polinomio P de X que se haga 0 en todos los C, excepto en el I. Ok, X menos C1, ok, X menos C2, X menos C sub I menos 1. Por supuesto que no quiero incluir el X menos CI porque se me va a hacer 0 en CI también. Bueno, se lo saco. Entonces, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy escribiendo el producto de todos los factores lineales excepto el X menos C sub I para evitar que se me haga 0 en ese valor. Ya, pero es que yo quiero que en C sub I, o sea, esto cumple de que son todos 0. El único caso que sobrevive es en la posición I. Y en la posición I que me da C sub I menos C sub 1, C sub I menos C sub 2, porque estoy evaluando en C sub I. Entonces, tengo que dividir para que me dé el valor 1 por esta cantidad. ¿Ya? Entonces, es muy feo, eso no lo quiero así. Producto X menos CJ dividido por C sub I menos C sub J. Y aquí la gracia es que el J varía en todo, pero no puede ser. No puede ser I porque si el J es igual a 10, entonces estoy dividiendo por 0, lo cual está prohibido. Prohibido por ley. Esta es la gracia. X menos CJ, CI menos CJ. Y está bien definido porque el J varía entre 1 y K, pero evita el I. No es igual a I. Esto está bien definido porque nunca divido por 0 y este es mi polinomio P de X y este polinomio tiene la gracia que si yo lo evalúo en cualquier J que no sea el I, me va a dar 0. Y si lo evalúo en C sub I va a quedar C sub I menos C sub J, partimos C sub I menos C sub 1, va a ser un producto de puro 1, que va a ser 1. Y nada, sí. Tengo, pongámoslo de esta manera, todo esto que está aquí escrito es tan feo, lo puedo escribir en una sola fórmula, así, B, CJ vale 0 si I distinto de J, 1 si igual a J. J distinto de J, es P de CJ, si J distinto de I es 0, si J es igual a I da 1. Y este polinomio que aquí está, tiene la gracia de que el lado derecho de esta suma, con esa elección, me va a dar justo beta i. Y ahí se acabó. 0 igual beta i, que es lo que quería demostrar. ¿Y qué es lo que usé? Esto parece como magia. ¿Qué es lo que usé? Bueno, usé de manera fundamental, esencial, que eran todos estos distintos. Todos los Cs eran distintos. Claro. Y lo estoy dirigiendo así. Los C son distintos. Ya, ok. El lema es el lema 2, que es el segundo lema importante para demostrar el teorema que viene a continuación.
Pero todo esto que estamos haciendo funciona para cualquier espacio vectorial de dimensión finita y para cualquier operador T. Por eso es que es mucho más general que los ejemplos que hicimos ayer. Profe, Dígame. no le vi, o sea, no le vi mucha relación con la parte del final de los betas multiplicados por el polinomio evaluado en C y el polinomio como tal, no lo relaciono. What? Discúlpame, pero no entiendo lo que estás diciendo. ¿Puedes repetir, por favor? Más despacio. O sea, la parte final de la que agarró usted, donde La estaban parte, los polinomios, para. La parte final de la demostración, ¿a eso estamos hablando? sí, sí, esa de ahí no la relaciono muy bien con el polinomio de la izquierda. Ah, entonces, ya. Entonces, voy a explicarlo de nuevo. Entonces tengo P de C1, beta 1 más P de CI, beta I más P de CK, beta K. ¿Ya? Entonces, sea P de X, el polinomio que está allá. X menos C sub J, CI menos C sub J. Y fijo. ¿No? Y está fijo, J varía. ¿Sí? Para este P de C1 vale 0. Porque si es que, claro, sería distinto de 1, obviamente. Supongamos, si 10 igual a 1, entonces, para explicarlo de otra manera, a ver. P de C sub cualquiera es 0 si SR es distinto del I fijo que estoy tomando acá. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué? Veamos. Entonces, tengo que evaluar este polinomio en C sub R. Si lo evalúo en C sub R, el X es C sub R. Y como el R es distinto de I, el R es uno de los factores que aparece acá. Pero en algún momento, como el R satisface la condición, aquí el J es variable, entre 1 y tal J varía. En algún momento, como el R estoy suponiendo los distintos de I, en algún momento el J va a ser igual al R. Y en ese caso, el J igual al R, cuando yo evalúe en C sub R, aquí arriba me va a quedar C sub R menos C sub R, que es 0. Y abajo nunca es 0, porque el I nunca es J. Así que no hay división por 0 acá. Pero va a ser 0 para cualquier R que sea distinto de I, porque en algún momento va a aparecer como un factor ahí en 0. ¿Ya? Entonces, P de C sub R es 0 si R es distinto de I. Por lo tanto, esta suma que está aquí va a quedar. Dice, todos son 0. Excepto. Menos el P de sub CI por el beta sub I, ¿o no? Claro, y entonces aquí a la derecha va a ser todo 0, pero lo único que va a sobrevivir va a ser este. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este es 0, todo 0, por esta propiedad. ¿Ya? Entonces estamos, y entonces Pero ya, el P sub CI es 1, pues entonces la única solución que queda, o sea, la única posibilidad que queda es que el beta sub I sea igual a 0. bien, esa es la idea. Y, pero, ¿por qué, Ah, ya. pero ¿por qué el PDCI es 1? Veamos, porque tengo C sub I menos C sub J, y aquí tengo C sub I menos C sub J, 1. Es un producto puro 1. Así que esto es 1 por beta I. Por lo tanto, el beta I es 0. Es bien ingeniosa la demostración. ¿Estamos de acuerdo que es ingeniosa? ¿Sí? Claro. Entonces, era clave hallar este polinomio. Ya, ahora sí quedó claro. Profe, Dígame. ¿esta demostración no sale en el Hoffman? Sí, pues se sale, pues si la estoy copiando de ahí. Lo que pasa es que quizás yo doy más detalles que lo que da el libro, ¿ya? Eso. Pero está aquí. En el libro. ¿Ok? Está en la página 186, 187. Ay, Lo pueden encontrar ahí. Claro que yo doy más detalles, más cháchara, ¿ya? Pero en el libro está. Ok. So, excellent.
Excelente. Entonces, ¿dónde iba? Ah, ya, el teorema. Ahora viene el gran teorema. Bueno, déjame hablar esto, si no me voy a matar. Ahora, teorema. Teorema 1 fue el de la clase anterior. Teorema 2. ¿Qué dice el teorema 2? Ya, bueno, la misma de introducción. Pues, T en B lineal. La dimensión de B finita. Los C sub 1 hasta C sub K. Los valores propios distintos. Mismo preámbulo que antes, en el lema. Valores propios distintos. WI es el espacio nulo, el espacio propio asociado a este valor propio. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Es decir, puedes usar cualquiera de ellas tú para responder tu pregunta. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. ¿Cuáles son estas? 1. P es diagonalizable. Esa es la primera afirmación, que P es diagonalizable. La segunda. En la segunda hay dos condiciones. El polinomio característico se escribe así. Y además, el B sub I que aparece ahí es la dimensión del W sub I. O sea, la condición 2 es la conjunción de dos afirmaciones. El polinomio característico se escribe de esta manera, un factor de un producto de potencias de polinomios lineales, y además que los exponentes que aparezcan aquí sean exactamente la dimensión de este espacio. Hace un rato, en esta misma clase, creo, ¿sí? No, al principio de esta clase, cuando vimos la implicación que 1 implica 2, porque vimos que si la transformación T era diagonalizable, entonces vimos que el polinomio característico tenía que ser de esta forma, y además las exponentes que aparecen aquí, vimos que eran exactamente la nulidad de la matriz y el número de fila igual a 0. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ya vimos que la aceleración 1, la afirmación 1 implica la 2. Vimos que tenía que ser el característico de esta manera y que el E sub I era la nulidad en la dimensión de este núcleo. Esta condición. Okay, so 1 implica 2, eso ya lo vimos. ¿Y cuál es la tercera? La tercera afirmación es que la dimensión del W1 más la dimensión del W2 más la dimensión del W sea la dimensión del espacio completo. Son equivalentes. Todas estas afirmaciones son equivalentes. Entonces, como yo ya les mencioné, ya sabemos que si esto se cumple, esto también. O sea, 1 implica 2, eso ya está en la bolsa. Ya lo compramos. Lo verificamos. Al principio de la clase. Entonces, escribamos una demostración como corresponde, ¿ya? Pues, déjame ver la demostración. CAT, ya, ok. Ya dice por demostración. Ya observamos que 1 implica 2. Demostración. 1 implica 2. Ya lo observamos. Listo. Está listo. La segunda implica 2 lo hicimos.
Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? La pregunta es, ¿será cierto que el 2 implica 3? Esa es la pregunta. Ya sabemos que 1 implica 2. Ahora voy a ver que el 2 implica 3. Y después que el 3 implica el 1. Son todos equivalentes. ¿No? Pero hagamos ese primero, no lo adelantemos. Este implica ese. Ya. ¿Está cierto esto? Veamos. La dimensión de B. ¿Por qué me interesa? Porque aparece acá, porque quiero demostrar que la dimensión de B es la suma de todo eso. La dimensión de B, ¿qué cosa era n, ¿no es cierto? N. Pero que n era el grado del polinomio característico, el grado de C sub Tx. El grado. Porque el polinomio característico empieza con x a la n, donde n es la dimensión del espacio. Grado. Ya, pero es que el grado de Ctx, como estoy suponiendo esta fórmula, el grado de este polinomio tiene grado de 1. El otro tiene grado, y la suma, se suma. Entonces el grado va a ser de 1 más de 2 más de sub k. Entonces usé solamente esta parte. Pero ahora uso esto. Esto es lo mismo que la dimensión de W1 más la dimensión de W2 más la dimensión de K. Listo. Cierto. Agüita. ¿Qué me falta ahora? Ok. ¿Será cierto que la última condición implica la primera? De ahí estaríamos listos. Porque es cíclico. ¿Será cierto eso? Bueno, pero ¿qué significa que el P sea diagonalizable? Que el W, que el B, quiero demostrar aquí que el P es diagonalizable. Por el lema previo, la dimensión, estoy suponiendo 3, así que yo sé que la dimensión de B es la suma de las dimensiones. Aquí no estoy usando el lema, estoy usando el enunciado 3 nomás. Aquí voy a usar el lema. Por el lema, en esta igualdad, el lema dice que, ¿qué decía el lema anterior? Decía que la suma de las dimensiones era la dimensión del espacio que yo llamé W. Era la suma de los subespacios. Aquí estoy usando el lema anterior. Que la dimensión del espacio que llamé W era la suma de los subespacios, era la suma de las dimensiones. Ahí estoy usando eso. Ya, pero es que este que está aquí es un subespacio de P que tiene la misma dimensión que B. Entonces significa esto que el B es la suma. Tienen que ser iguales. Este subespacio de este tiene la misma dimensión, son iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, es que ya vimos que el W1 tiene una base de vectores propios asociados al valor propio C1. El siguiente tiene una base de vectores propios asociados al valor propio C2. Y así. O sea, aquí esto implica que el B tiene una base de vectores propios asociados a diferentes valores propios, pero son todos vectores propios de P. Entonces esto implica que el P es diagonalizable, porque esa era la definición de que fuera diagonalizable un operador. Un operador es diagonalizable si el espacio en el cual está definido tiene una base de vectores propios para el operador en cuestión. Estamos listos. Tiene una base, entonces P es diagonalizable. Listo. Y ahí se acabó la demostración del teorema. Ok. Ven aquí hay una mancha del sol de mi ventana, entonces significa que tengo que
actualizar las bolsas de basura negra que tengo puesta ahí, ¿ya? Eso lo voy a hacer mañana. Espero que no les moleste. Eso es un truco, porque en el verano pues, se llena de luz. Entonces, hay que tapar las ventanas con bolsa negra. Ok. Vamos a actualizar las bolsas, cambiar las bolsas negras. Ok. Ese era el 2, el teorema 2. Bien, vamos avanzando en la teoría. Ayer fue la clase de los ejemplos, hoy día es la clase de los teoremas abstractos y generales. Ok. Bien. Entonces, aquí aparece el ejemplo que vimos ayer, por eso ya lo vimos, obviamente, y después aquí aparecen los ejercicios. Entonces, acabamos de terminar la sección 1 del capítulo 6. Aquí aparecen varios ejercicios en la página 189 en adelante. Les voy a dejar a ustedes el placer de, quizás debería ser uno. Vamos a hacer esto. ¿Ya? Voy a resolver uno de los ejercicios. En todo caso, ustedes, las guías que están ahí en el Moodle, hay muchos más ejercicios de este tipo. ¿Ya? Yo voy a hacer este del libro en particular. Entonces, ejercicio. Se me dice, sea, oh, shoot. Sea A, la matriz 6, menos 3, menos 2. 4, menos 1, menos 2. 10, menos 5, menos 3. Entonces la pregunta es, A similar sobre R, sobre los reales, es A similar sobre R a una matriz diagonal. Se están preguntando, ¿es diagonalizable sobre los reales o sobre los complejos? ¿Es A similar sobre R a una matriz diagonal? Misma pregunta sobre los complejos, ¿ya? ¿Es A similar sobre R o respectivamente sobre C a una matriz diagonal? Es una pregunta del ejercicio 5. Este es el ejercicio 5 de la página 189, de la sección de ejercicios de esta sección. ¿Ya? Vamos a hacer este y después que terminemos con este empezamos a hablar de polinomios anuladores. Hagamos este como un ejemplo adicional a lo que vimos ayer. Ya, solución. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el característico primero, porque ya tengo un teorema, que es el que acabamos de ver, que me dice cuándo es diagonalizable el operador o la matriz correspondiente. Ese teorema 2 también tiene un análogo matricial, que es obvio, no lo enuncié aparte. Ok, ¿qué tengo que hacer? Para ver que es diagonalizable, tengo que ver que la condición 1, que la condición 2 del teorema se satisface, o el análogo matricial de la condición 2. Entonces tengo que calcular el característico. ¿Cuál va a ser? Determinante de x menos 6a. Calcular el característico, ver si se escribe como producto de factores de potencias de factores lineales, y después ver que los exponentes que aparecen sean exactamente las dimensiones de los espacios propios. Y solamente en ese caso va a ser diagonalizable, porque la condición 2 del teorema decía eso, que tenía que ser característico producto de factores lineales, y cada exponente que aparecía, de sub 1, de sub 2, etcétera, cada uno de ellos tenía que ser exactamente la dimensión del espacio propio correspondiente. Y solamente en ese caso era diagonalizable, porque el teorema es en sí solo sí. Son implicaciones cíclicas. ¿Okay? So, x menos 6. 3, 2, menos 4, x menos 1. 2 menos 2 igual 2 positivo. Menos 10, 5, x menos 3. Aquí entonces, aquí se me puso pesada la pista. Ahora. Aquí se me puso pesada la pista. ¿Qué puedo hacer?
Aquí tengo 2 y 2, me está pidiendo, por favor, resto. Entonces, ¿qué puedo hacer? A la 1 le resto la fila 2. Aquí me va a dar aquí x menos 6 más 4, x menos 2. Y aquí va a quedar 3 menos x más 1. 2 menos x. Listo, Taylor. Buena onda. F1 menos F2. La fila 1 le resto la fila 2. Queda x menos 2. 2 menos x. 0. Ok. X plus x más 3. Y ahora puedo sacar el factor común, x menos 2. 1 menos 1, 0. Esto queda todo igual. Ahora, 2. Menos 10, 5, x más 3. Ya, vamos bien. Profe, Dígame. ¿cuáles ejercicios recomienda? ¿Los de las guías o los de los libros? Todos los que puedan hacer. Ya, todos los que hagan lo de la guía primero y si les sobra entusiasmo y tiempo, hagan los del libro. Y después que se acabó y hizo todo eso, se mete a la internet y busca más. Así que hacer. Y una vez que ya diga, no, esto ya está fome. Otra vez el mismo ejercicio, no, esto que ya lo vi, pues ahí significa que ya está lista con esa materia, aprendiste. ¿Ya? Y ya cuando empiezan a ser aburridos los ejercicios, dice, ya hice todo esto del mismo tipo, ya hay que cambiar de tema. ¿Ya? Entonces, ahí tiene que ver tú dónde te aprieta el zapato. ¿Ya? Dice, ya sí, estoy conforme, sí, tengo fuerza para hacer ese tipo de ejercicios. Ninguno de este tipo de ejercicios me va a sorprender, hay que cambiar de tema. Así que ahí está listo. Eso es la única explicación que te puedo dar. Hay algunos estudiantes que con 3, 4 ejercicios ya están listos, del mismo tipo. Después cambian de forma, ¿no? De otro ejercicio. Pero va a ir variando de acuerdo al estudiante. Eso, no hay una regla general. Alright, so, ¿dónde iba? Yes, hacer esto. Ahora a la columna 2 le voy a sumar la columna 1 para matar a ese. Entonces, x menos 2. Y que a la columna 2 voy a sumar la 1, así que la columna 1 queda igualita, no hay cambio. Y aquí a la columna 2 le sumo la 1, me da un 0, esa era la idea. Aquí me da un x más 1 menos 4, x más menos 3. X más 1 menos 4, x menos 3. Y aquí tengo que hacer, dije que a la segunda le sumo esta, me da un menos 5. El resto queda igualito 0, 2, x más 3. Ok, so, estamos bien porque ahora puedo aplicar la plus por la primera fila. X menos 2. Aquí va a quedar x menos 3 por x más 3. Menos por menos da más. 10. Ya. Entonces, aquí, ¿qué me queda? X menos 2. X cuadrado menos 9 más 10. Apareció un viejo amigo ahí. X cuadrado más 1. Ouch. Ya, entonces no es diagonalizable sobre R. No, porque para que sea diagonalizable sobre R, tiene que obedecer al teorema 2. Y el teorema 2 dice que el característico tiene que ser producto de potencias de lineal. Este no es. ¿Ya? Así que, Profesor, y ya que no es diagonalizable, ¿la podemos convertir en triangular? sí, pero ¿O hay que dejarlo hasta ahí? no, hasta ahí nomás, porque esta materia de triangular no la hemos visto aún. ¿Ya? Pero cuando llegue el momento podemos intentar nuevamente y hacer la triangular. Ok. ¿Ya? Pero lo que pasa es que... Profesor, ¿Pregunta? sobre R no es diagonalizable, pero sobre C será diagonalizable. Sí, pues claro, pues sí, sobre C no hay problema. Pero escribamos que no es diagonalizable. No es diagonalizable sobre R.
¿Ya? Pero si la considero sobre C, porque esta es una matriz de 3. Una matriz de 3 por 3 sobre el cuerpo F, donde el F puede ser R o C. ¿Okay? Entonces, porque dice, es similar sobre R o respectivamente sobre C, te está preguntando por los dos cuerpos. Ya vimos que sobre R no lo es, pero ahora la voy a considerar A como una matriz de 3 por 3, pero con coeficientes complejos, ¿no? En este caso, entonces, el característico va a ser x menos 2, x más y, x menos y. ¿Ok? Ya, pues, y entonces en este caso tengo x menos 2 de 1, x más y de 2, x menos y de 3. Y este de 1 y de 2 y de 3 son súper comunes. 1, son todos 1. Porque tengo 3 valores propios distintos. Entonces, estos son todos iguales a 1. Y además, y yo sé que la dimensión del WI, aquí hay 3 entonces, W1, W2, W3. Yo sé que la dimensión del WI es por lo menos 1. Porque ya sé que estos espacios por definición no pueden ser 0, porque existen vectores propios. Tiene dimensión por lo menos 1. Y para yo ver que es diagonalizable, debo demostrar que la dimensión es exactamente igual a 1. Entonces basta ver que no puede ser mayor que 1. ¿No? Porque si fuera mayor que 1, este tendría dimensión 2. Alguno de ellos. Pero es que cada uno de ellos, cada uno de ellos, hay 3 subespacios. Cada uno tiene dimensión por lo menos 1. Entonces, tienen que tener todos dimensión exactamente igual a 1, porque si hubiese uno con dimensión 2 y los otros dos tienen dimensión 1, tendría dimensión 2 más 1 más dimensión 4, pero es que el espacio tiene dimensión 3, estamos sobre C, ¿ya? Es el C a la 3, dimensión 3 sobre los complejos. Entonces, significa esto que estoy listo, que la dimensión del WI tiene que ser D sub I, es decir, 1. Todos los de sub I son todos iguales a 1. Entonces aquí no tengo que hacer nada más, porque por el teorema 2 dice entonces que es diagonalizable. Ahora, si me pidiese, si me dijeran, no solamente demuestre que es diagonalizable sobre los complejos, sino además encuentre los vectores propios y encuentre cuál es la base propia y cuál es la matriz P de cambio de base, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos hacer y de hecho lo vamos a hacer. Ahora, Profe, yes, diga, pregunta. ¿me puede explicar lo de la de 1 más de 2 más de 3, por favor? De uno Lo que dice a- abajito de los de 1. recuerden que los Ds de 1, de 2 hasta D sub K eran los exponentes. Estoy haciendo esto por el teorema 2. En la parte 2 del teorema 2 decía que el característico tenía que ser producto del tipo X menos C1 a la D1 por X menos C2 a la D2. Todo, hasta X menos C sub K a la DK. Entonces estoy escribiendo eso. Aquí tengo el C sub 1 hasta C sub. Entonces el C sub 1, ¿cuánto es el C sub 1? Es el 2. El C sub 2 es el I, negativo, porque es X menos. Y el C Sí, sub. pero la parte de la dimensión del W sub I, ¿Por qué tiene que ser 1 eso? Ya, claro, ya, ok. ¿no se suman? Bueno, primero lo voy a escribir allá. ¿Ya? Voy a escribir, con más espacio. Puedo no borrar eso, no borrarlo, que la necesito. No quiero borrar. No. Esto es lo que no quiero borrar. Todo lo demás sí se puede borrar. Esto fue ya el resultado de hacer las operaciones. Esto no lo quiero borrar. Entonces
Ahí, entonces, ¿qué tengo? Yo sé que la dimensión del W sub i siempre es mayor o igual que 1. Siempre. ¿Por qué? Porque el W sub i, recuerden que el W sub i es el núcleo de C sub i menos P, y el C sub i es un valor propio del operador T. ¿Qué significa que el C sub i sea un valor propio? Significa que existe un vector propio. ¿Qué cosa es un vector propio? Es un vector B distinto de 0 que tiene esta propiedad. Es decir, este espacio contiene algún vector B distinto del 0. Por lo tanto, este espacio no puede ser el espacio 0. Por lo tanto, tiene dimensión por lo menos 1, porque si tuviera dimensión menor que 1 sería dimensión 0, sería el espacio 0, pero no es. Así que este espacio por lo menos tiene dimensión 1. ¿Ya? Y entonces, y aquí tengo en este espacio, en C sub 3 estoy trabajando, porque estoy viendo la matriz de 3 por 3 sobre este espacio. Así que no es R3, es C sub 3. ¿Ya? Entonces, ¿y qué dimensión tiene este espacio sobre C? Bueno, es 3. Tiene dimensión 3 sobre sí mismo. Así que, ya, entonces aquí tengo 3 subespacios, porque hay 3 valores propios distintos. 1, 2 y 3. Hay 3 distintos. Todos estos son subespacios de C sub 3. Tengo 3 subespacios en C sub 3. Este tiene dimensión por lo menos 1, por lo menos 1, por lo menos 1. Yo digo que las dimensiones tienen que ser 1, 1 y 1. Porque si no fuera así, este tuviera dimensión mayor que 1 estricto. Por ejemplo, si este tuviera dimensión 2. Como yo sé que estos espacios son linealmente independientes por el lema anterior al teorema, yo sé que la suma de las dimensiones, este más este, tiene que ser 3. Entonces tiene que ser 1, 1 y 1. No puede ser 2, 1 y 1 porque sería dimensión mayor que 3. No puede ser. Así que toda esta... Claro. ¿Está bien? Sí, entonces, por ejemplo, como usted decía, si en el caso de que W1 la dimensión fuera 2, que necesariamente una de esas tendría que ser 0 y la otra tendría que ser 1 para que fuera igual a 3. Sí, pero es que no pueden ser 0 por esto. Porque nunca son 0 estos. ¿Cachai? Eso es lo que estoy diciendo. Que estas dimensiones nunca van a ser 0. Son todas mayores o iguales que 1. Ya, pero entonces, ¿qué pasa si una de esas es 2? Es que lo que estoy diciendo es que no puede pasar. Porque, Ya. Ah, ya. porque si yo supongo que pasa, llego a una contradicción. Porque si yo supongo que tiene dimensión 2, yo sé que este tiene 1 y 1. 2 más 1 más 1, 4. Sobrepasa 3, no puede ser. Esto es más general. Yo tengo un operador que va de B en B. Yo le calculo y el B tiene dimensión n. Tengo un operador P de B en B dimensión n, aquí en igual 3, ¿eh? Pero esto es general. Suponte que tú le calculas el característico a este y encuentras que tiene justo tiene n valores propios distintos. Recuerda que los valores propios distintos eran C sub 1 hasta C sub k. Suponte que tienes la suerte de que te aparezcan n distintos. C sub 1, C sub 2, C sub n. La misma cantidad que la dimensión. Este es un ejemplo, porque aquí tenemos dimensión. Tenemos dimensión 3 y justo me aparecieron 3 valores propios distintos. Entonces, esto es más general. Si tengo una aplicación de un espacio de dimensión n en sí mismo, y justo me da n valores propios todos distintos, entonces yo sé que cada uno de estos espacios, ya sé que la dimensión siempre tiene que ser mayor o igual que 1, porque ninguno de ellos es 0. Ya, pero y además yo sé que todo esto, por el lema anterior al teorema, yo sé que todos estos subespacios son LI, porque la suma de las dimensiones, la dimensión de la suma, etcétera, ya eso ya lo habíamos visto. Entonces, tengo
cada uno tiene dimensión a lo más, por lo menos uno. Cada uno, ellos tienen dimensión por lo menos uno. Y hay n subespacios, porque hay n valores propios distintos. Entonces voy a tener, ninguno de ellos puede tener una dimensión mayor a 1, porque entonces tendría ningún problema aquí, tendría este lado tendría dimensión mayor que este, no puede ser. Entonces, en este caso, necesariamente todos los espacios tienen dimensión 1 para todo y en este Lo caso, que usted puso, profe, ahí en la parte en rojo, es la dimensión de cada subespacio, ¿cierto? No puso la dimensión del espacio completo. no, pues puso la dimensión de cada subespacio. Sí, por eso le preguntaba yo, porque la dimensión del espacio debería ser 3, ¿cierto? Claro, pero yo en ningún momento puse la dimensión del espacio total aquí, yo puse la dimensión de cada pedacito. Lo debe subir, Ya. eso. Y eso quería preguntar. ¿Y ahora sí quedó claro? Sí. Esta parte, por lo menos. Entonces, lo que estoy yo viendo, lo que estoy tratando de explicar es que un operador lineal, estoy haciendo como corolario, un operador lineal sobre un espacio de dimensión n que tenga n valores propios distintos es automáticamente diagonalizable. ¿Ya? Porque cada subespacio tiene dimensión 1, que es exactamente el exponente que aparece en el polinomio característico. Todos los exponentes, porque como son todos los valores propios distintos, todos los exponentes son 1. Ahí están, todos los exponentes son 1. Coinciden con las dimensiones y por el teorema 2 tiene que ser automáticamente diagonalizable. Y ustedes lo pueden ver que la base propia consiste de n vectores propios y todos los vectores propios son asociados a valores propios distintos. Aquí hay un ejemplo. Ok. Entonces, hagamos ese ejercicio en particular para que ustedes vean. Ok, no, borrar aquí. Entonces, si ustedes les dan un ejercicio o en una prueba aparece una matriz, dice la prueba, dice, demuestre o vea si es diagonalizable, y ustedes calculan y encuentran, es una matriz de 3×3, por ejemplo, y encuentran que aparecen 3 valores propios distintos, estoy con suerte. Está automáticamente diagonalizable porque no va a ocurrir el problema. Ustedes se acuerdan ayer, teníamos, había característicos así, donde aparecía un valor propio repetido. Nosotros eran complicados porque podría ser diagonalizable o no diagonalizable. Vimos el ejemplo 2 donde no era y el ejemplo 3 donde sí era y tenía el mismo característico, ¿no? Pero en este caso no ocurre esto porque en este caso en particular el característico es x menos 2, x más y, x menos y. 3 valores propios distintos. Eso. Entonces hagamos con C sub 1 igual a 2. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago este ejercicio? Porque este ejercicio no habíamos hecho ningún ejercicio donde hayan valores propios complejos, ¿ya? Este no va a ser dificultad porque este es lo mismo que ayer, ¿no? Entonces aquí voy a poner 2 allá, menos 4, 3, 2, menos 4, 3, 2, menos 10, 5, 5. ¿Va? Y entonces aquí voy a quedar menos 4, 3, 2, aquí dividido por 5 o menos 5, 2, menos 1, 0, 0, 0, etcétera. Ahí se los dejo a ustedes porque se me va a acabar el tiempo, ¿ya? Pero hagamos el otro, el C sub 2, que es I, o menos I. ¿Qué significa? Que entonces ahora me va a aparecer una matriz compleja acá. Hagámosla. Menos I, menos 6. 3, 2, menos 4, 1, menos I, 2, menos 10, 5, 3 más I. Entonces la operatoria es más complicada porque ahora recuerden que esto es álgebra simbólica porque el I no lo puedo mezclar con los otros porque es un símbolo. Entonces, ¿Profe? diga.
abajo en la tercera, el puesto 3.3 de la matriz, ¿no sería menos i? Claro, probablemente. Gracias. 3 menos i. Gracias, gracias. Entonces ahora tengo que trabajar con esto, para ver la nulidad. Entonces se me complica porque aparece un menos i. Y no es como esto, ¿cachai? Porque aquí aparece todo un número entero y aquí no. Es más complicado. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿qué me conviene? Hacer operaciones por fila va a ser doloroso. Entonces, pero por lo menos puedo tratar de este problema solucionarlo. ¿Ya? Porque aquí si yo divido la última fila por menos 5, divido por menos 5, y aquí tengo menos 4, 1, menos i, 2, menos i, menos 6, 3, 2. Sobre la primera fila no voy a poder hacer mucho, pero aquí sí, porque a la fila 2 le sumo 2 veces la fila 3. Come on. A la fila 2 le sumo 2 veces la fila 3, me va a producir un 0. 0. A esta le sumo 2 veces esta, me va a quedar menos 1, menos i. A esta le sumo 2 veces esta, ya se pone feo, ¿viste? Porque es 2 más 2, i menos 3 partido por 5, 2 menos 1, i menos 3 partido por 5, de arriba todavía tengo este dolor de cabeza, entonces es mucho más demoroso, ¿verdad? Por el símbolo, por el i. Y después, ¿cómo voy a matar a este con este? Va a ser complicado. Podría multiplicar arriba por un complejo, de modo que No, es muy doloroso, muy doloroso. Aquí ya produce un 0. Entonces ahí tú, como tienes una fila con un 0, entonces ahora te vas a la ecuación ahí. Te vas a la ecuación. Aquí te vas a la ecuación. Esta ecuación que va a quedar aquí es menos 1 menos i por y más 2 i menos 3 partido por 5 por z igual a 0. Y ahí relaciona y con z. ¿Ya? Y una vez que tiene esa relación, la reemplaza aquí arriba y es menos doloroso así. ¿Ya? Vean. Entonces, moraleja, si aparece una matriz compleja, operaciones por fila muy dolorosas. Al primer cero que pongas, al tiro pásate a las variables y para simplificarte la vida, porque si no voy a estar una hora haciendo operaciones por fila. Eso, ¿ya? Eso. Aquí se acaba la clase. Nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Ok, profesor, muchas gracias. Que tenga buena tarde. Igual ustedes. todos, profe, buenas Chao, tardes.